Secretaria entra accidentalmente en la oficina del millonario y lo sorprende sin ropa, cambiando la vida de ambos. Camila es una joven de 26 años, de cabello oscuro y ojos llenos de energía, conocida por su calidez y eficiencia como asistente administrativa en la prestigiosa bodega La Alhambra, una de las más tradicionales de Granada. Su rutina diaria es un delicado equilibrio entre las exigencias del trabajo y el cuidado de su abuela, una mujer mayor que siempre la ha apoyado en cada paso de su vida. Camila llega temprano a la bodega cada mañana, asegurándose de que todo esté en orden, las reservas listas, las citas organizadas y los documentos clasificados. En el ajetreo de la empresa, ella es una figura constante y confiable. Sin embargo, todo cambia con la llegada de Alejandro. A sus 31 años, este joven empresario había pasado la última década viviendo en Nueva York, donde se había forjado una carrera meteórica en el mundo de los negocios. De regreso a su tierra natal, Alejandro adquirió la bodega con la intención de transformarla y modernizarla, llevando consigo nuevas ideas, tecnologías innovadoras y una visión completamente diferente. Es un hombre alto, de porte elegante, con una sonrisa carismática que oculta una determinación feroz. Desde el primer día, dejó claro que no vino a seguir tradiciones, sino a revolucionarlas. La llegada de Alejandro altera la atmósfera serena de la bodega. Los empleados, acostumbrados al ritmo pausado y metódico del negocio, se ven sorprendidos por la energía arrolladora del nuevo jefe. Alejandro reorganiza equipos, introduce sistemas automatizados y propone nuevas estrategias para atraer a un público más joven. Su enfoque directo y su manera de tomar decisiones rápidas generan una mezcla de admiración y tensión. Algunos empleados ven en él una oportunidad de cambio, mientras que otros, como Camila, se encuentran en una encrucijada, fascinados por su carisma, pero inseguros sobre el impacto de sus ideas disruptivas. Una tarde, Camila se encontraba en su escritorio revisando la agenda de la semana cuando Alejandro se acercó con su habitual actitud confiada. Sin previo aviso, dejó un montón de documentos sobre la mesa y dijo con voz firme: «Quiero que organices una reunión para mañana. Necesitamos discutir estos nuevos proyectos y cómo los implementaremos en la próxima temporada». Camila levantó la vista, sorprendida por la urgencia en su tono. «¿Mañana? Pero los equipos necesitan más tiempo para prepararse», respondió ella, tratando de sonar calmada, aunque por dentro su mente corría, buscando soluciones. «No hay tiempo que perder, Camila. Si vamos a hacer cambios, debemos empezar ahora», respondió él, sin dejar espacio para dudas. Camila asintió, sintiendo el peso de la situación. Había algo en la presencia de Alejandro que la desafiaba, que la empujaba fuera de su zona de confort, pero también la intrigaba. A medida que él se alejaba para seguir con sus asuntos, ella no pudo evitar preguntarse cómo alguien tan joven podía imponer tanta autoridad con una sola mirada. Las acciones de Alejandro comenzaron a generar murmullos en los pasillos y conversaciones susurradas en las salas de descanso. Algunos empleados se preguntaban si sus métodos funcionarán, mientras otros temían por el futuro de las tradiciones que habían defendido durante generaciones. Camila, observando todo desde la perspectiva privilegiada de su rol, se dio cuenta de que algo estaba cambiando, no solo en la bodega, sino también dentro de ella. ¿Qué implicaciones traerían los planes de Alejandro para la Alhambra? La mañana en la bodega La Alhambra comenzaba con el sol brillando sobre las colinas de Granada, iluminando las filas de viñedos que se extendían hasta el horizonte. Era un día como cualquier otro, pero para Camila, la urgencia de Alejandro en implementar sus nuevos proyectos llenaba el ambiente de un ritmo más acelerado. Entre llamadas telefónicas y correos electrónicos, ella se movía de un lado a otro del edificio, asegurándose de que todo estuviera listo para la reunión que él había pedido para esa misma mañana. Había un aire de prisa que contrastaba con la calma habitual de la bodega, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Con una carpeta llena de informes y gráficos en la mano, Camila se dirigió al despacho de Alejandro. Sabía que debía confirmar algunos detalles antes de la reunión y, sintiendo la presión del tiempo, decidió entrar sin tocar, como solía hacer cuando estaba segura de que no había nadie más adentro. Al abrir la puerta, lo que vio la dejó sin aliento. Alejandro estaba de espaldas, sin camisa, buscando una camisa limpia en el armario empotrado de su oficina.
Su piel bronceada brillaba a la luz del sol que se colaba por las grandes ventanas, y sus músculos se tensaron por el movimiento mientras deslizaba la camisa blanca sobre sus hombros. Por un momento que pareció eterno, ambos quedaron congelados en sus posiciones, Camila con la puerta a medio abrir y Alejandro girándose lentamente para mirarla, sus ojos mostrando una mezcla de sorpresa y diversión. «Perdón, Camila tartamudeó, sin saber si cerrar la puerta de inmediato o quedarse allí plantada. Sentía el calor subir a su rostro mientras luchaba por encontrar palabras coherentes. No sabía que estabas ocupado. Alejandro, aún sonriendo, terminó de abotonarse la camisa con una calma que parecía casi provocadora. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por primera vez, Camila notó una suavidad en su mirada, algo diferente a la intensidad profesional que solía mostrar. «Parece que hoy todos estamos con prisas, ¿verdad?», respondió él, sin perder la sonrisa. «Tranquila, no pasa nada. ¿Necesitas algo, Camila?». El tono relajado de Alejandro contrastaba con la incomodidad evidente de Camila, que apenas lograba mantener la compostura. Su mente todavía procesaba la imagen de él, tan casual y natural, y como ese pequeño momento había desarmado por completo la formalidad rígida que siempre había percibido en él. Finalmente, decidió centrarse en lo que la había llevado allí en primer lugar. «Sí, perdón. Necesitaba confirmar algunos puntos antes de la reunión», dijo, extendiendo la carpeta con manos que temblaban ligeramente. Alejandro se acercó para tomar la carpeta, pero en lugar de mirar los papeles, siguió observando a Camila, notando la forma en que evitaba sus ojos, como si temiera encontrarse nuevamente con aquella imagen. «Camila, relájate. Estoy seguro de que esto no será la cosa más incómoda que te pase hoy», dijo, guiñando un ojo, con un tono que era mitad broma, mitad consuelo. Ella soltó una risa nerviosa, sorprendida por el humor inesperado de la situación. Ese pequeño momento, que podría haber sido un desastre de incomodidad, se transformó en algo más ligero. Aunque sabía que debía sentirse avergonzada, había algo en la actitud despreocupada de Alejandro que la hacía sonreír, como si estuviera compartiendo un pequeño secreto con ella. Solo ellos dos en medio del caos de la jornada. «Está bien, lo tendré en cuenta», respondió ella, finalmente levantando la mirada para devolverle la sonrisa. Se permitió relajarse un poco, aunque seguía sintiendo el calor en las mejillas. «Pero por si acaso, tocaré la puerta la próxima vez». Alejandro se echó a reír, una risa cálida y sincera que llenó el espacio de la oficina. «Aprecio tu prudencia. Ahora, hablemos de esos proyectos», dijo, cambiando suavemente el tono a uno más serio, pero sin perder el brillo en los ojos que había mostrado hace un momento. Camila salió de la oficina sintiendo que algo había cambiado entre ellos. No era solo la broma o la situación embarazosa, era la forma en que Alejandro había bajado la guardia, aunque fuera solo por un instante. A partir de ese momento, sintió que sus caminos se cruzaban de una forma diferente, más personal e inesperada, como si ese breve encuentro hubiera abierto una puerta que ninguno de los dos sabía que existía. Mientras se dirigía a preparar los últimos detalles de la reunión, su mente seguía reviviendo la imagen de Alejandro, y una nueva pregunta comenzó a formarse en su mente: ¿qué más había detrás de esa sonrisa? Desde aquel encuentro inesperado en su oficina, Alejandro no había podido dejar de pensar en Camila. Había algo en ella que le intrigaba profundamente, su forma de mantenerse tranquila y eficiente en medio del caos, su capacidad para encontrar soluciones creativas y rápidas, y, por supuesto, ese encanto sutil que parecía brillar en los momentos más inesperados. A medida que los días pasaban, se dio cuenta de que buscaba más excusas para verla, más razones para tenerla cerca. Un día, mientras revisaba una lista interminable de tareas en su despacho, Alejandro se quedó mirando el nombre de Camila en uno de los informes. Sin pensarlo demasiado, tomó el teléfono y la llamó. «Camila, ¿puedes venir a mi oficina? Necesito discutir algunos de los proyectos que estamos reorganizando», dijo, tratando de sonar casual, aunque una parte de él sabía que había algo más detrás de esa invitación. Camila apareció pocos minutos después, con la misma carpeta que había llevado aquel día, sus ojos mostrando la misma mezcla de profesionalismo y curiosidad.
Alejandro la observó mientras ella se sentaba frente a él, notando cómo el sol de la tarde iluminaba suavemente su cabello. He estado pensando en cómo podríamos optimizar algunos de los procesos aquí, y me gustaría tu opinión, dijo él, empujando un par de documentos hacia ella. Sé que tienes una buena visión para estas cosas. ¿Te gustaría ayudarme a reorganizar estos proyectos? Camila levantó la mirada, sorprendida. No era común que Alejandro pidiera ayuda de esa manera, y mucho menos de forma tan directa. Pero no pudo evitar sentirse halagada, incluso un poco nerviosa. Por supuesto, estaré encantada de ayudar. Solo dime qué necesitas exactamente, respondió ella, esforzándose por mantener la compostura. La conversación inicial se centró en el trabajo, discutiendo métodos, estrategias y planes para mejorar la eficiencia de la bodega. Pero poco a poco, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, los temas comenzaron a desviar hacia anécdotas personales. Alejandro le contó sobre su vida en Nueva York, las presiones de manejar un negocio en una ciudad tan intensa, y cómo extrañaba las cosas simples de Granada. Camila, por su parte, le habló de su infancia en los barrios antiguos de la ciudad, de las tardes que pasaba con su abuela y de su sueño de viajar algún día. Pasaron horas en esa oficina, las voces de ambos llenando el espacio con una mezcla de risas y confesiones. Cuando finalmente se dieron cuenta de la hora, el sol ya se estaba poniendo, bañando la habitación con una cálida luz dorada. Alejandro la miró por un momento, sintiendo algo diferente, una conexión que iba más allá del simple trabajo. Creo que hemos trabajado bastante por hoy, ¿no crees? Dijo él, levantándose de su silla. ¿Te gustaría ir a tomar algo? No lejos de aquí hay un lugar donde sirven unas tapas increíbles. Podríamos continuar la conversación, si no tienes otros planes. Camila dudó por un momento. Sabía que salir con Alejandro fuera del trabajo podía significar cruzar una línea complicada, pero también sabía que había algo entre ellos que no podía ignorar. Finalmente, sonrió y asintió. Claro, ¿por qué no? Me vendrá bien despejarme un poco. A partir de esa tarde, se volvió casi una costumbre que, después de largas jornadas en la bodega, ambos se encontraran en algún rincón escondido de Granada. A veces era en una terraza con vistas a la Alhambra, otras en una taberna de calles estrechas, donde podían hablar sin ser interrumpidos por las responsabilidades del día. Las conversaciones se volvían cada vez más personales, más íntimas, y la barrera que solía existir entre ellos se fue desmoronando, dejando al descubierto emociones que ninguno de los dos esperaba. Una noche, mientras paseaban por la Plaza Nueva después de cenar, Alejandro se detuvo y miró a Camila con una intensidad que hizo que ella contuviera el aliento. «Sabes, no planeaba que esto pasara», dijo él, con una sonrisa que parecía sinceramente confundida. «Pero cada vez que estoy contigo, todo lo demás parece menos importante. Como si, por un momento, todo tuviera sentido». Camila sintió un nudo en la garganta. Sabía que sentía lo mismo, que cada momento juntos hacía que el caos del trabajo y la presión de sus vidas se desvaneciera. Pero también sabía que estaban caminando sobre una cuerda floja, donde un paso en falso podría poner en peligro todo lo que habían construido. «Alejandro, esto es complicado. Somos compañeros de trabajo, y hay muchas cosas en juego», respondió ella, tratando de ser razonable aunque sus palabras sonaran vacilantes. Él la miró con ternura, como si entendiera cada una de sus dudas. «Lo sé, Camila. Pero tal vez algunas cosas valen la pena, aunque sean complicadas. Y yo estoy dispuesto a averiguarlo, si tú también lo estás». La promesa implícita en sus palabras hizo que el corazón de Camila latiera más rápido. Sabía que estaban entrando en un territorio peligroso, donde las reglas del romance y los negocios podían chocar de forma brutal. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con la posibilidad de algo más. Algo que, aunque incierto, se sentía irremediablemente real. Las semanas pasaron y las salidas de Camila y Alejandro se volvieron cada vez más frecuentes. Granada, con sus calles adoquinadas, plazas escondidas y terrazas que ofrecían vistas espectaculares de la Alhambra, se convirtió en el escenario perfecto para sus encuentros. Ya no eran solo colegas que compartían almuerzos de trabajo,
ahora se encontraban para pasear por el Paseo de los Tristes. Se detenían a ver la puesta de sol desde el mirador de San Nicolás y probaban tapas en pequeños bares, donde nadie los conocía. Una tarde, después de una caminata por el Albaicín, se sentaron en una pequeña terraza que daba a las colinas. Alejandro pidió 2 copas de vino tinto y, mientras esperaban, se giró hacia Camila con una mirada pensativa. Hasta ese momento, la conversación había sido ligera, llena de anécdotas y risas, pero algo en su expresión indicaba que estaba a punto de compartir algo más profundo. Siempre he admirado tu manera de ver las cosas, Camila. Tienes una forma de simplificar todo, de encontrar la belleza en lo sencillo, dijo Alejandro, mirando el horizonte. Ella lo observó, intrigada, sin decir nada, dejándolo continuar. A veces me pregunto si alguna vez podré ver el mundo de la misma manera. Camila sonrió, sorprendida por su confesión. Alejandro, siempre tan seguro, tan resuelto en sus decisiones empresariales, ahora se mostraba vulnerable, como si hubiera dejado caer una máscara que llevaba puesta todo el tiempo. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella suavemente, inclinándose un poco hacia él. Alejandro suspiró y giró la copa de vino en su mano, observando cómo el líquido reflejaba la luz del atardecer. Mi familia siempre ha sido muy tradicional. La bodega ha pertenecido a los Martínez durante generaciones. Cuando decidí modernizarla, sabía que no iba a ser fácil, pero no esperaba tanta resistencia. Ellos creen que estoy traicionando su legado, que quiero cambiar todo lo que representa nuestra historia, explicó, su voz mezclando frustración y tristeza. Pero lo que realmente quiero es que prospere, que se adapte y sobreviva en un mundo que ya no es el mismo de hace 100 años. Camila escuchó en silencio, sintiendo por primera vez el peso de las responsabilidades que él cargaba. Hasta entonces, solo había visto al Alejandro seguro, al empresario decidido que tomaba decisiones sin titubear. Ahora, frente a ella, estaba el Alejandro que luchaba contra la presión familiar, que se debatía entre seguir su propia visión y honrar un pasado que, para él, también era importante. Entiendo que deba ser difícil. Pero no estás traicionando nada, Alejandro. Estás intentando proteger algo que amas de la única manera que sabes, respondió Camila, con una mirada comprensiva. Él sonrió levemente, agradecido por sus palabras. A veces no lo veo así. Mi familia cree que las cosas deben permanecer iguales, que cualquier cambio es una amenaza. Para mí, no cambiar es el verdadero riesgo, pero no sé cómo hacerles ver eso. La sinceridad de Alejandro hizo que Camila sintiera un nudo en la garganta. Por primera vez, se dio cuenta de lo solitario que debía ser para él estar en esa posición, intentando llevar adelante una visión contra viento y marea. Decidió compartir algo propio, algo que había mantenido para sí misma durante mucho tiempo. Sabes, yo también tengo mis propios miedos, pero son diferentes. Siempre he querido ver el mundo, viajar, perderme en ciudades nuevas y aprender de otras culturas. Pero mi vida aquí, cuidando de mi abuela y trabajando, me ha mantenido anclada en Granada. A veces siento que me falta el valor para soltarme y seguir mis sueños. Alejandro la miró con curiosidad y afecto. Nunca había imaginado que Camila, tan organizada y estable, guardara esos deseos de aventura y libertad. ¿Y qué te detiene, Camila?, preguntó con suavidad. La vida es corta, y si quieres ver el mundo, deberías hacerlo. Camila bajó la mirada hacia su copa de vino, reflexionando. Supongo que es el miedo. Miedo de dejar atrás lo que conozco, de perder la seguridad que tengo aquí. Pero, cuando hablas de tus ideas para la bodega, me haces pensar que quizás, vale la pena arriesgarse. La conversación dejó de ser solo sobre ellos. Alejandro y Camila, en ese momento, compartieron algo más profundo, el deseo de romper las barreras que los limitaban, de desafiar las expectativas y seguir sus propias pasiones, aunque eso significara tomar riesgos. Había un entendimiento silencioso entre ellos, una conexión que no necesitaba ser explicada. Cada palabra, cada mirada, revelaba más de lo que habían dejado ver antes. El sol se hundía lentamente detrás de las montañas, y la luz dorada daba paso a la suave penumbra de la noche. Alejandro tomó un sorbo de vino, y luego, con una voz casi imperceptible, dijo,
Camila, si algo he aprendido, es que hay cosas por las que vale la pena luchar, aunque parezcan imposibles. Quizás nuestra vida sea una constante pelea contra lo que se espera de nosotros, pero eso no significa que no debamos intentar cambiarlo. Ella lo miró, y en su interior supo que, de alguna manera, esas palabras iban más allá de las decisiones empresariales o los viajes soñados. Alejandro estaba dispuesto a desafiar las expectativas que lo rodeaban, pero ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Y qué significaría para ellos, como pareja, en medio de todo el caos que se avecinaba? El vínculo que Alejandro y Camila habían construido en sus momentos a solas no tardó en hacerse notar entre los pasillos de la bodega. La complicidad que compartían, las miradas furtivas durante las reuniones, las sonrisas que se cruzaban al pasar por los corredores, se convirtieron en el tema de conversación favorito de los empleados. Al principio, eran solo susurros y especulaciones sin mucha base, pero pronto los rumores comenzaron a tomar fuerza y forma, como una sombra que se extendía por todos los rincones de la Alhambra. Una mañana, mientras Camila organizaba papeles en su escritorio, notó que dos colegas se detuvieron cerca de la entrada, hablando en voz baja pero claramente lo suficientemente alto para que ella los escuchara. ¿Te has dado cuenta de lo cercanos que se han vuelto Alejandro y Camila?, dijo una de ellas, con un tono que sonaba más a crítica que a simple observación. Claro que sí. Ya es evidente para todos. Nadie tiene tantas reuniones privadas con el jefe sin una buena razón, respondió la otra, con una sonrisa maliciosa. Camila intentó ignorar el comentario, pero las palabras se clavaron en su mente como pequeñas espinas. Sabía que la gente podía ser chismosa, pero nunca había imaginado que se atreverían a cuestionar su integridad de esa manera. Mientras tanto, Alejandro, ajeno a la magnitud de los rumores, seguía buscando su compañía con la misma naturalidad de siempre, sin pensar en las miradas que sus gestos podían atraer. La situación se agravó cuando Alejandro, durante una conversación casual en su oficina, mencionó que tenía planeada una visita a la vinícola en Ronda para discutir nuevas alianzas comerciales y evaluar posibilidades de expansión. Al ver la oportunidad de involucrar a Camila en el proyecto, decidió invitarla a acompañarlo. Camila, me gustaría que vinieras conmigo a Ronda la próxima semana, dijo, sin preámbulos, mientras revisaba los itinerarios en su computadora. Va a ser una buena oportunidad para que veas cómo funcionan otras bodegas y podríamos aprovechar para afinar algunas ideas sobre los proyectos que estamos desarrollando aquí. Ella se sorprendió, aunque no podía negar que la propuesta le emocionaba. Desde que habían comenzado a trabajar juntos, Camila había encontrado en Alejandro una fuente de inspiración y la idea de acompañarlo a Ronda, un lugar conocido por su belleza y tradición vitivinícola, sonaba casi como un sueño. Sin embargo, también comprendió inmediatamente las implicaciones que eso podría tener. ¿Estás seguro de que es buena idea?, preguntó, mordiéndose el labio, dudando. Sabes que la gente ya está hablando, y esto solo va a darles más motivos para especular. Alejandro levantó la vista, notando por primera vez la preocupación en el rostro de Camila. Se acercó a ella y, con voz firme, respondió, que hablen lo que quieran. Necesito a alguien en quien confíe en ese viaje, y esa eres tú. No voy a dejar que los rumores dicten cómo manejamos el negocio. Además, eres parte del equipo, y es normal que te involucres en estos asuntos. A pesar de la seguridad que Alejandro transmitía, las cosas no se desarrollaron como él esperaba. Tan pronto como se corrió la voz de que Camila viajaría con él a Ronda, el ambiente en la bodega se volvió más tenso. Las miradas se volvieron más inquisitivas, los murmullos más persistentes. Ahora no eran solo insinuaciones vagas, se hablaba abiertamente de favoritismos, de posibles conflictos de intereses, e incluso de una supuesta relación secreta entre ambos. ¿Has escuchado que Camila va a Ronda con el jefe?, dijo uno de los encargados de almacén a otro empleado, en la pausa para el café. Dicen que la han visto salir tarde de su oficina más de una vez. ¿Quién sabe lo que realmente está pasando ahí? Es obvio, ¿no?, respondió el otro, encogiéndose de hombros. Está aprovechando la situación. No me sorprendería que en poco tiempo le den un ascenso.
Estos comentarios, que llegaron a oídos de Camila por diversas fuentes, la hicieron sentirse cada vez más incómoda. Había trabajado duro para ganarse su puesto, para ser reconocida por su mérito, y ahora todo parecía desmoronarse por culpa de especulaciones infundadas. Intentó concentrarse en su trabajo y no prestar atención a las habladurías, pero la sensación de ser observada la perseguía, como una sombra constante. La noche antes de partir a Ronda, Alejandro y Camila se encontraron en la bodega para repasar los últimos detalles del viaje. El ambiente era distinto al de otras ocasiones, una tensión silenciosa flotaba en el aire. Alejandro lo notó y, tras un momento de reflexión, decidió abordar el tema. Camila, sé que todo esto te está afectando. Pero quiero que sepas que no voy a dejar que estos rumores cambien lo que estamos haciendo, dijo, con una sinceridad que no dejaba espacio para dudas. Yo confío en ti, y eso es lo que importa. Lo que los demás piensen, bueno, tendrán que aceptarlo o seguir hablando, pero no podemos permitir que eso nos detenga. Camila lo miró a los ojos, tratando de encontrar la misma seguridad que él proyectaba. Parte de ella quería creerle, quería aferrarse a la idea de que podían seguir adelante sin preocuparse por lo que decían los demás. Pero otra parte sabía que las cosas no eran tan simples, que estaban jugando con fuego en un terreno lleno de obstáculos. Gracias, Alejandro, dijo finalmente, con una sonrisa débil. Pero también sé que esto no va a ser fácil, y que quizás, tendremos que enfrentar más de lo que pensamos. La conversación quedó ahí, sin una respuesta clara, sin una resolución definitiva. Los dos sabían que el viaje a Ronda iba a ser un punto de inflexión, pero ninguno podía prever las consecuencias de lo que estaba por venir. El viaje a Ronda fue una escapatoria necesaria para ambos. Alejandro y Camila dejaron atrás la presión y los rumores de la sede de Granada, escapando a un lugar que parecía existir en un mundo aparte. Ronda, con sus colinas verdes y viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, era un paraíso de tranquilidad. Al llegar, el aire fresco y el paisaje les ofrecieron un respiro, y por primera vez en semanas, se sintieron libres de la carga de las miradas y susurros constantes. La primera jornada fue intensa pero productiva. Alejandro y Camila visitaron una bodega local que se había modernizado exitosamente, con la esperanza de obtener ideas para aplicar en la Alhambra. La reunión fue cordial, y el ambiente relajado les permitió trabajar en sintonía, sin la tensión que solía acompañar sus interacciones en la sede. Por la tarde, después de finalizar las visitas, decidieron dar un paseo por los alrededores, siguiendo un sendero que serpenteaba entre viñedos y olivos. Este lugar es mágico, dijo Camila, rompiendo el silencio que había reinado mientras caminaban. Sus ojos brillaban, reflejando la luz dorada del sol poniente. Me hace pensar que todo es posible, incluso, escapar por un momento de todo. Alejandro la miró de reojo y sonrió, sintiendo que esas palabras tenían un doble significado. A veces, lo único que necesitamos es distancia para ver las cosas con claridad, respondió, su tono más suave de lo habitual. Aquí, lejos de la bodega, parece que todo el ruido se disipa, y podemos ser nosotros mismos. Camila se detuvo por un momento y lo miró, sorprendida por su franqueza. Había algo en la forma en que él había pronunciado nosotros mismos que le hizo sentir un nudo en el estómago. Antes de que pudiera responder, Alejandro se acercó más y, con una sonrisa traviesa, le dijo, ¿sabes qué? No he venido a Ronda solo por negocios. Quería estar aquí contigo, lejos de todo, para que podamos hablar sin interrupciones. Camila sintió su corazón acelerarse. Sabía que había algo entre ellos, algo que habían estado ignorando deliberadamente, pero escucharlo de él, en voz alta, cambió todo. No pudo evitar reírse suavemente, más por nervios que por otra cosa. Alejandro, esto es una locura, murmuró, aunque su voz carecía de convicción. Tal vez, pero es una locura que quiero entender, respondió él, sin apartar la mirada de sus ojos. Esa noche, después de una cena en un pequeño restaurante que daba al Tajo de Ronda, Alejandro sugirió caminar un poco más antes de regresar al hotel. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban como pequeñas luces danzantes sobre la antigua ciudad.
Se detuvieron en un mirador que ofrecía una vista espectacular del puente iluminado y el desfiladero, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, simplemente disfrutando de la belleza del lugar. «Me encanta este lugar», dijo Camila en voz baja, como si temiera romper el encanto de la noche. «No quiero volver aún. Aquí, todo parece tan fácil». Alejandro la miró, y sus ojos se suavizaron al ver la vulnerabilidad en su rostro. Era la misma mirada que había aprendido a reconocer en ella, una mezcla de fuerza y fragilidad que la hacía tan única. Dio un paso hacia ella, cerrando la distancia entre ambos, y tomó su mano con suavidad. «Camila, sé que esto no es fácil para ti. Sé que he complicado tu vida, y lo siento por eso. Pero también sé que no puedo fingir que no siento lo que siento cada vez que estoy contigo». Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca lo había escuchado hablar con tanta sinceridad, y en ese momento, todas las barreras que había intentado construir para protegerse parecieron desmoronarse. «Alejandro, yo también he estado evitando esto, por miedo, por todo lo que podría salir mal. Pero no puedo negar que», ella hizo una pausa, buscando las palabras, «que estar contigo me hace sentir más viva que nunca». Sus confesiones flotaron en el aire, como una verdad que ninguno de los dos había querido decir en voz alta hasta ese momento. Alejandro se acercó aún más, hasta que sus rostros casi se tocaban, y con una voz apenas audible, murmuró: «Entonces, no lo evitemos más». Sin esperar respuesta, la besó. Fue un beso lento, profundo, cargado de todo lo que habían estado reprimiendo. Las estrellas brillaban sobre ellos, y el sonido lejano del río bajo el puente se mezclaba con sus respiraciones entrecortadas. Fue un momento que parecía suspenderse en el tiempo, ajeno a todo lo que les esperaba en Granada, ajeno a los rumores y las conspiraciones, un momento solo para ellos. Cuando se separaron, Camila aún podía sentir el sabor del vino en sus labios y la calidez de sus manos. Se miraron, y en sus ojos había una promesa silenciosa, un entendimiento de que lo que había comenzado esa noche era algo que no podían ignorar, aunque significara enfrentarse a todo tipo de riesgos. Alejandro acarició suavemente el rostro de Camila, sus dedos deslizándose por su mejilla. «Esto es solo el principio», dijo, con una determinación que ella nunca había visto antes. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. La magia de Ronda había creado una burbuja de intimidad para Alejandro y Camila, permitiéndoles explorar sus sentimientos sin la presión del mundo exterior. Sin embargo, al regresar a Granada, esa burbuja estalló con una brutalidad que ninguno de los dos había anticipado. Desde el momento en que entraron a la sede de la bodega La Alhambra, algo se sintió distinto. Las miradas de los empleados eran más largas, los murmullos más persistentes, y la tensión en el aire era casi palpable. Camila lo notó de inmediato, pero intentó no darle demasiada importancia, pensando que quizás era solo su imaginación. Sin embargo, al entrar en su oficina, vio a un grupo de colegas que se detuvieron abruptamente al verla y se dispersaron con rapidez, como si acabaran de ser sorprendidos en medio de una conversación que no debían tener. Su corazón se encogió, y por un momento sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Alejandro, por otro lado, fue llamado casi de inmediato a una reunión urgente con el Consejo de Administración. Entró en la sala de juntas sin saber exactamente qué esperar, pero con una sensación inquietante que se arrastraba desde que regresaron de Ronda. Al entrar, encontró a varios de los miembros del Consejo, todos de aspecto serio, sentados alrededor de la larga mesa de caoba. Había tensión en el aire, y Alejandro supo al instante que no era una reunión rutinaria. «Alejandro, necesitamos hablar contigo sobre un asunto delicado», comenzó don Rafael, uno de los miembros más veteranos y conservadores del Consejo. Su voz era fría y medida, como si estuviera a punto de impartir un juicio. «Hemos recibido ciertas preocupaciones de otros empleados y miembros de la familia sobre tu conducta reciente». Alejandro frunció el ceño, intentando mantener la calma. «¿Qué tipo de preocupaciones?», preguntó, aunque ya empezaba a intuir por dónde iban las cosas. Don Rafael lo miró fijamente, sin pestañear.
sobre tu relación con la señorita Camila. Parece que ha habido comentarios, insinuaciones sobre la naturaleza de vuestra cercanía. Algunos creen que estás poniendo en riesgo la reputación de la bodega por un capricho personal. Las palabras resonaron como un golpe en el pecho de Alejandro. Mantuvo la compostura, pero por dentro la furia y la frustración crecían como una tormenta. Se dio cuenta de que no era solo la relación con Camila lo que estaba siendo cuestionado, sino su capacidad de liderar la empresa que tanto había luchado por modernizar. Lo que yo haga en mi vida personal no debería influir en mis capacidades como director general, respondió, su voz firme pero tensa. Camila es una profesional competente, y cualquier insinuación de que su posición aquí se deba a algo más que su trabajo es completamente infundada. Don Rafael levantó una ceja, casi con una expresión de desaprobación paternal. Eso es fácil de decir, Alejandro. Pero la percepción es importante. Y la percepción actual es que tus decisiones pueden estar nubladas por tus sentimientos personales. Alejandro miró alrededor de la mesa, viendo a algunos miembros del consejo asentir en silencio. Había llegado a la bodega dispuesto a revolucionar la empresa, a llevarla a nuevos horizontes, y ahora sentía que todo se estaba desmoronando por razones que no tenían nada que ver con sus capacidades empresariales. Pero lo que más le dolía era que Camila estuviera siendo arrastrada al centro de esta tormenta sin haber hecho nada para merecerlo. Mientras tanto, Camila había comenzado a escuchar los rumores de manera más directa. Una colega, Ana, se acercó a ella en el pasillo, con una expresión de preocupación fingida pero cargada de curiosidad. Camila, me imagino que ya habrás oído lo que dicen, comenzó, con un tono de voz que sugería que estaba disfrutando del drama tanto como le preocupaba. Hay muchas habladurías. No sé si es verdad o no, pero dicen que estás usando tu relación para avanzar en la empresa. Camila sintió que la sangre le hervía, pero se obligó a mantener la calma. No debería tener que justificar mi trabajo aquí, Ana. Todo lo que he logrado ha sido por mi esfuerzo, no por quien me acompaña a una reunión de negocios. Ana levantó las manos en señal de paz, pero su sonrisa era afilada. Claro, pero ya sabes cómo es la gente. Se hace difícil no escuchar cuando todos hablan de lo mismo. Esa tarde, cuando Alejandro salió de la reunión con el consejo, encontró a Camila en su oficina. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, no hicieron falta palabras para que ambos supieran que algo grave había ocurrido. Alejandro cerró la puerta y se acercó a ella, tomando su mano con suavidad. Me han llamado para hablar de nosotros. Los rumores se han salido de control, y ahora quieren usarlo como una excusa para cuestionar mi liderazgo, dijo, con una mezcla de rabia y frustración que le costaba ocultar. Camila bajó la mirada, sintiendo el peso de la situación. Había temido que algo así sucediera, pero escucharlo de los labios de Alejandro lo hacía mucho más real. No sé qué hacer, Alejandro. Siento que todo se está desmoronando por algo que ni siquiera debería ser un problema, dijo ella, con la voz entrecortada. Alejandro apretó su mano con fuerza, como si con ese simple gesto pudiera transmitirle toda la seguridad que él mismo estaba buscando. No voy a dejar que esto nos derrumbe, Camila. Pero necesito tiempo para pensar en cómo enfrentar al consejo. No pueden seguir controlando mi vida personal, pero tampoco podemos ignorar lo que están diciendo. El escándalo que envolvía a Alejandro y Camila había llegado a un punto crítico. Los rumores no solo habían afectado la moral en la bodega, sino que también habían puesto en cuestión la dirección de la empresa. El Consejo de Administración, preocupado por la imagen pública y el futuro del negocio, convocó una reunión especial para discutir el tema. Aunque el objetivo oficial era hablar sobre estrategias para mejorar la situación, todos sabían que la verdadera razón era decidir qué hacer con el problema que Alejandro y Camila representaban. Esa mañana, la tensión se sentía en cada rincón de la bodega. Camila, que había recibido una invitación para asistir a la reunión, llegó con el corazón apretado, sin saber exactamente qué esperar. Sabía que, aunque no había hecho nada malo, estaba a punto de ser juzgada como si lo hubiera hecho. Al entrar en la sala de juntas, sintió todas las miradas posarse sobre ella, como cuchillos afilados que la atravesaban sin piedad. Alejandro ya estaba allí, sentado al final de la mesa,
con una expresión seria y la mandíbula tensa. Cuando vio entrar a Camila, le dirigió una leve sonrisa que intentaba tranquilizarla, pero ella sabía que él también estaba nervioso. La situación era delicada, y cualquier decisión equivocada podría empeorar las cosas para ambos. Camila, gracias por venir, dijo don Rafael, tomando la palabra como representante del consejo. Su tono era formal y medido, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente elegida antes de ser pronunciada. Sabemos que esta situación ha sido difícil para todos, y queremos encontrar una solución que sea beneficiosa para la empresa. Camila asintió, aunque sentía que las palabras se le atoraban en la garganta. Don Rafael continuó, y esta vez su voz adquirió un tono más suave, casi paternal, pero no menos calculador. Camila, has sido una empleada valiosa para nosotros. Nadie duda de tu trabajo, pero creemos que, dadas las circunstancias, tu presencia aquí puede seguir generando tensiones. Lo que queremos decir es que, quizás, sería mejor para todos si consideraras tomar un tiempo fuera de la bodega. La sugerencia, aunque disfrazada de amabilidad, no dejaba de ser una clara petición para que se apartara. Camila sintió que la sangre se le helaba al escuchar las palabras de don Rafael. Sabía lo que significaban, querían que se fuera, que se convirtiera en el chivo expiatorio para apaciguar a los críticos y salvar la reputación de Alejandro y de la bodega. ¿Están pidiéndome que renuncie?, preguntó, con una voz temblorosa que apenas podía controlar. Don Rafael hizo una pausa antes de responder, como si quisiera elegir cuidadosamente sus palabras. No lo estamos pidiendo, pero creemos que es una opción que deberías considerar. Por el bien de todos. Sería una forma discreta de resolver esta situación sin dañar más a la empresa ni a tu propia reputación. Camila sintió que las paredes de la sala se cerraban a su alrededor. Durante un largo momento, no supo qué decir. Había trabajado duro para llegar hasta allí, para ser reconocida por sus capacidades, y ahora todo ese esfuerzo parecía estar desmoronándose por razones ajenas a su control. Miró a Alejandro, esperando encontrar en él una señal de apoyo, pero lo que vio en su rostro fue una mezcla de preocupación y desesperación. Él sabía que la situación era injusta, pero también entendía que luchar contra el consejo no sería fácil. No es justo que Camila tenga que pagar por algo que es completamente personal, intervino Alejandro, su voz cargada de firmeza. Ella no ha hecho nada malo. Si alguien debe asumir la responsabilidad, soy yo, pero no voy a permitir que la obliguen a irse por rumores infundados. El consejo escuchó en silencio, pero era evidente que ya habían tomado una decisión. Para ellos, la relación entre Alejandro y Camila era una amenaza que debía ser eliminada para preservar la estabilidad de la empresa. Y si eso significaba sacrificar a Camila, estaban dispuestos a hacerlo. Después de la reunión, Camila se quedó sola en la sala, mirando fijamente los documentos que había traído, pero sin realmente verlos. Su mente estaba inundada de pensamientos, miedos e inseguridades. Sentía que estaba siendo arrastrada hacia una situación sin salida, en la que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias graves. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sacó una hoja en blanco de su carpeta y comenzó a escribir. Cada palabra que plasmaba en el papel era como un golpe en el corazón, pero sabía que era lo correcto, o al menos, lo que tenía que hacer para proteger a Alejandro. Había visto cómo la presión lo estaba afectando, y no podía permitir que todo su esfuerzo y sus sueños se vinieran abajo por culpa de rumores malintencionados. Cuando Alejandro entró en la sala para buscarla, la encontró con la carta de renuncia en la mano. Su rostro se tornó pálido al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Camila, no puedes hacer esto, dijo, acercándose a ella rápidamente. No dejaré que te vayas por culpa de unos chismes. Ella levantó la mirada, y por un momento, Alejandro pudo ver la tristeza y la determinación en sus ojos. Alejandro, no quiero irme. Pero no puedo seguir aquí sabiendo que todo esto te está perjudicando. Si mi presencia es un problema, entonces, prefiero irme. Él tomó sus manos, tratando de detenerla, de convencerla de que había otra forma de resolver las cosas, pero ella ya había tomado su decisión. Esto no es justo, Camila. Has trabajado duro para estar aquí,
y no voy a permitir que te hagan sentir culpable por algo que no has hecho. Camila lo miró con lágrimas en los ojos, pero sonrió con tristeza. Lo sé, pero a veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger a quienes queremos. Y yo, no quiero ser la razón por la que pierdas todo por lo que has luchado. Alejandro permaneció en silencio, sin saber qué decir. Sabía que luchar contra el consejo sería una batalla difícil, pero también sabía que no podía dejar que Camila se sacrificara de esa manera. Aún así, mientras la veía salir de la sala con la carta en la mano, sintió que estaban a punto de enfrentarse al mayor desafío de todos. Uno que pondría a prueba no solo sus habilidades para manejar la empresa, sino también la fuerza de su relación. Cuando Alejandro vio a Camila salir de la sala de juntas con la carta de renuncia en la mano, algo dentro de él se rompió. No podía permitir que ella se convirtiera en el chivo expiatorio de una situación que había sido manipulada por rumores y especulaciones. Había llegado el momento de tomar una decisión firme, y Alejandro sabía que debía hacer frente a los verdaderos responsables de la crisis, el Consejo de Administración. Esa misma tarde, sin perder tiempo, convocó a una reunión urgente con el Consejo. Los miembros del directorio se sorprendieron al recibir la convocatoria, pues no era común que Alejandro actuara con tal premura y determinación. Al llegar a la sala de juntas, encontraron al joven empresario ya esperando, con una expresión en el rostro que no dejaba lugar a dudas, estaba listo para luchar. Don Rafael, siempre el primero en tomar la palabra, intentó suavizar la tensión palpable. Alejandro, esta reunión es inesperada. Pero si hay algo que desees discutir, estamos aquí para escucharte. Alejandro se levantó, apoyando ambas manos sobre la mesa, y miró a cada uno de los miembros del consejo. Respiró hondo, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Estoy aquí porque ya no puedo permanecer en silencio mientras se ataca injustamente a una persona que no ha hecho nada para merecerlo. Camila ha decidido renunciar porque se ha visto acorralada por rumores, y esto es inaceptable. Pero quiero que sepan que no voy a permitir que esto siga adelante, dijo, su voz resonando firme y clara. Los miembros del consejo intercambiaron miradas incómodas. Algunos comenzaron a murmurar, pero Alejandro los interrumpió antes de que alguien pudiera replicar. Sé que ha habido preocupación por mi relación con Camila, y entiendo que muchos crean que esto podría afectar la imagen de la bodega. Sin embargo, lo que hemos construido juntos aquí va más allá de lo personal. Camila es una profesional dedicada que ha aportado muchísimo a esta empresa, y su presencia aquí nunca ha sido un conflicto de intereses. Quiero dejar algo claro, no voy a permitir que su sacrificio sea la solución a un problema que ni siquiera debería existir. Don Rafael frunció el ceño, intentando mantener el control de la conversación. Alejandro, entendemos tu postura, pero la percepción es importante. Debemos considerar cómo esto afecta la reputación de la bodega. Si los clientes y socios ven favoritismos, eso puede tener consecuencias para todos. Alejandro lo interrumpió, su paciencia agotada. No estoy dispuesto a aceptar que el trabajo duro de alguien sea desestimado solo porque algunas personas prefieren alimentar rumores en lugar de enfrentar la verdad. Yo vine a esta bodega para modernizarla, para hacerla crecer, y he estado dispuesto a enfrentar todos los desafíos para lograrlo. Y eso no va a cambiar, sin importar cuántos obstáculos pongan en mi camino. La sala quedó en silencio, pero Alejandro no había terminado. Se irguió aún más, dejando ver una determinación que pocos habían visto antes. Si alguien cree que mis decisiones están siendo afectadas por mi relación personal, les pido que lo digan ahora. Estoy dispuesto a escuchar cualquier preocupación legítima, pero lo que no voy a tolerar es que se use esto como una excusa para socavar mi liderazgo. La Alhambra tiene un futuro brillante, pero ese futuro depende de la capacidad de esta empresa para adaptarse y evolucionar, no de quedarse atrapada en las viejas costumbres. Una oleada de incomodidad recorrió la sala, y algunos miembros del consejo comenzaron a moverse en sus asientos. Alejandro los miró directamente, sin titubear. No me voy a ir a ninguna parte. No pienso renunciar a mi puesto ni a mis responsabilidades, y definitivamente no voy a dejar que Camila se convierta en el chivo expiatorio de esta situación.
Si alguno de ustedes tiene dudas sobre mi liderazgo, hable ahora, y lo discutiremos. Pero si todo esto se trata solo de rumores, entonces les pido que enfoquemos nuestras energías en lo que realmente importa, el crecimiento de esta bodega. Por un momento, nadie habló. El silencio era casi ensordecedor. Alejandro sabía que había arriesgado mucho al tomar esa postura, pero también sabía que era lo correcto. No estaba dispuesto a ver cómo la empresa que había luchado por transformarse destruía por miedo y especulación. Finalmente, uno de los miembros del consejo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, rompió la tensión. Alejandro tiene razón, dijo, su voz calmada pero firme. Nos hemos desviado del verdadero objetivo. Si queremos que la Alhambra prospere, debemos apoyar a quienes trabajan duro para lograrlo, y eso incluye a Camila. No podemos permitir que los chismes y las habladurías dicten nuestras decisiones. Ese apoyo inesperado comenzó a cambiar el tono de la reunión. Algunos miembros del consejo asintieron lentamente, mientras que otros parecían menos convencidos, pero al menos dispuestos a escuchar. Don Rafael, notando que la situación se había inclinado a favor de Alejandro, hizo un último intento de controlar el rumbo. Entendemos tu posición, Alejandro, y apreciamos tu sinceridad. Pero esto no es solo sobre liderazgo, es sobre preservar la estabilidad de la empresa. Necesitamos tiempo para considerar cómo manejar esta situación sin que afecte negativamente a la Alhambra. Alejandro asintió, pero dejó claro que no iba a retroceder. Tomen todo el tiempo que necesiten, pero sepan que no voy a ceder. Mi visión para esta bodega incluye un equipo que trabaja unido, sin miedo a ser señalado por rumores infundados. Camila sigue siendo parte de ese equipo, y yo seguiré liderando como siempre lo he hecho. La reunión terminó sin una resolución clara, pero Alejandro había conseguido lo que buscaba, plantó una semilla de duda entre los miembros del consejo y dejó claro que no se dejaría intimidar. A medida que salía de la sala, sabía que la batalla aún no había terminado, pero al menos había dado el primer paso para enfrentarla. Ahora, debía encontrar la forma de proteger tanto su posición como su relación con Camila y demostrar a todos que su amor y su liderazgo podían coexistir sin comprometer el futuro de la bodega. Después de la intensa confrontación con el consejo, Alejandro sabía que la situación no se resolvería de inmediato. Sin embargo, su discurso apasionado había dejado una impresión y la atmósfera en la bodega comenzó a cambiar lentamente. Durante los días siguientes, algunos de los socios más progresistas se acercaron a Alejandro en privado, expresando su apoyo a su visión moderna para la Alhambra. Uno de los primeros en hacerlo fue Isabel, una joven inversora que había estado en el consejo durante algunos años. Se encontró con Alejandro en los viñedos, mientras él supervisaba el trabajo matutino. Alejandro, quería decirte que admiro lo que hiciste en la reunión. Se necesita valor para enfrentar al consejo de esa manera, y para ser honesta, creo que estabas en lo correcto, dijo, con una sonrisa sincera. Esta bodega ha estado demasiado tiempo atrapada en el pasado, y es refrescante ver a alguien dispuesto a arriesgarse por un cambio real. Alejandro se sintió aliviado al escuchar esas palabras. Sabía que no todos estarían de acuerdo con él, pero tener a Isabel de su lado significaba mucho. Gracias, Isabel. No ha sido fácil, pero creo que si queremos que la Alhambra prospere, necesitamos adaptarnos y ser innovadores. Los tiempos han cambiado, y debemos cambiar con ellos, respondió él, mirando los viñedos que se extendían bajo el sol matutino. Me alegra saber que cuento con tu apoyo. La conversación con Isabel fue el comienzo de un cambio más amplio. Poco a poco, otros socios progresistas comenzaron a expresar sus opiniones a favor de Alejandro. Muchos de ellos habían estado esperando una oportunidad para introducir ideas más modernas, pero hasta ese momento, habían sido frenados por las voces conservadoras que dominaban el consejo. Ahora, viendo la determinación de Alejandro, se sintieron más seguros para apoyar sus iniciativas. A medida que el apoyo entre los inversores crecía, Alejandro también comenzó a notar un cambio en la actitud de los empleados. Lo que había comenzado como rumores y desconfianza ahora se transformaba en respeto. Los trabajadores de la bodega, que al principio lo veían como un joven empresario forastero, ahora lo reconocían como un líder dispuesto a luchar por lo que creía correcto.
incluso si eso significaba enfrentarse a la autoridad. Su firmeza no solo había protegido a Camila, sino que también había demostrado que estaba comprometido con el éxito de la Alhambra. Una tarde, durante una reunión con los encargados de producción, uno de los trabajadores más veteranos, don Luis, se levantó para hablar. Y mire, señor Alejandro, cuando usted llegó aquí, no le voy a mentir, algunos de nosotros pensamos que sus ideas eran demasiado. Pero he visto cómo ha manejado todo esto, y quiero que sepa que tiene mi respeto. No es fácil hacer lo que usted hizo, y ahora creo que quizás la bodega necesita esos cambios que propone, dijo don Luis, con la voz firme pero cálida. Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar aquellas palabras. Había esperado críticas, resistencia, pero encontrar apoyo entre aquellos que habían trabajado en la bodega durante décadas era algo que no había anticipado. Gracias, don Luis. Significa mucho para mí escuchar eso. Sé que los cambios pueden ser difíciles, pero creo que juntos podemos llevar a la Alhambra a un nuevo nivel. Y quiero que todos ustedes sean parte de ese proceso, respondió Alejandro, con una sonrisa que reflejaba gratitud. Mientras Alejandro ganaba terreno entre los socios y los empleados, Camila también se encontraba en una encrucijada. Tras la reunión del consejo y su intento de renunciar, se había tomado unos días para reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Durante ese tiempo, recibió una llamada de Isabel, quien le propuso algo inesperado. Camila, he visto tu trabajo y sé lo valiosa que eres para la Alhambra. Entiendo por qué quisiste renunciar, pero creo que sería una pérdida para la bodega si te vas. Me gustaría hablar contigo sobre una nueva posición que podría aprovechar mejor tus habilidades, le dijo Isabel, con un tono que mezclaba amabilidad y determinación. Intrigada, Camila accedió a reunirse con Isabel. La propuesta que le hicieron fue para asumir un nuevo rol como coordinadora de proyectos de innovación, donde podría liderar iniciativas que modernizaran la bodega. Desde nuevas técnicas de producción hasta la organización de eventos culturales que conectaran la historia de la Alhambra con la comunidad local y turistas. Para Camila, era una oportunidad de hacer algo que realmente la apasionaba, algo que le permitiera crecer profesionalmente sin tener que esconderse o sentirse culpable por su relación con Alejandro. Cuando Alejandro se enteró de la propuesta, se sintió orgulloso de Camila. Sabía que ella tenía el talento y la pasión para hacer una diferencia real en la bodega, y la idea de verla liderar esos proyectos lo llenaba de esperanza. Camila, quiero que aceptes este puesto. No porque necesitemos una excusa para justificar que estés aquí, sino porque sé que eres la persona perfecta para hacerlo. Todo esto ha sido difícil, pero al final, creo que ha valido la pena porque nos ha hecho más fuertes, le dijo, mientras caminaban juntos por los viñedos al final de la jornada. Camila lo miró, con una mezcla de gratitud y emoción. Nunca imaginé que las cosas llegarían a este punto, pero si tú crees que puedo hacerlo, entonces aceptaré. Quiero que la Alhambra sea un lugar del que todos estemos orgullosos, y estoy dispuesta a dar lo mejor de mí para lograrlo. Con el apoyo de los socios progresistas y el nuevo rol de Camila como coordinadora de proyectos de innovación, la atmósfera en la Alhambra empezó a transformarse. Las tensiones que habían envuelto a la bodega durante semanas se disiparon poco a poco, y con ello, Alejandro y Camila pudieron retomar su relación sin la carga de la incertidumbre y los rumores que antes los acosaban. Ahora, por primera vez, podían mostrarse juntos sin miedo a las habladurías, y ese simple hecho hizo que su amor se sintiera más libre y genuino. Alejandro, que siempre había tenido que mantener un aire de formalidad en público, ahora se permitía momentos de ternura junto a Camila. Se les veía caminando juntos por los viñedos al atardecer, intercambiando ideas sobre nuevos proyectos o simplemente disfrutando de la compañía del otro. La calidez entre ellos se reflejaba en el ambiente de la bodega, donde los empleados empezaron a verlos como una pareja sólida y natural, que había logrado encontrar el equilibrio entre lo personal y lo profesional. Una tarde, mientras caminaban por la zona de producción, Alejandro se volvió hacia Camila con una idea que había estado rondando su cabeza desde hacía días. He estado pensando en cómo podríamos aprovechar tu nuevo rol para conectar más a la bodega con la comunidad, dijo, con una sonrisa entusiasta. Me gustaría que organizáramos una serie de eventos culturales que celebren la historia y la cultura de Granada,
algo que muestre a nuestros visitantes la esencia de lo que la Alhambra representa. Camila lo miró, sus ojos brillando con emoción. Organizar eventos que unieran tradición e innovación era exactamente el tipo de desafío que la entusiasmaba. Me encanta la idea, respondió, agarrando la mano de Alejandro con entusiasmo. Podemos organizar catas de vino acompañadas de música flamenca, talleres de cocina tradicional, incluso exposiciones de arte local. Hay tanto por hacer para que la gente vea que la Alhambra es más que una bodega, es un pedazo del alma de Granada. La propuesta de Alejandro no solo fue bien recibida por Camila, sino que también resonó entre los empleados y los socios. Los primeros eventos culturales, que comenzaron con una pequeña feria de artesanía local y una noche de poesía y música en los jardines de la bodega, fueron un éxito rotundo. Las noches se llenaban de sonidos de guitarras flamencas, risas y el aroma embriagador del vino, y cada evento atraía a más y más visitantes, curiosos por experimentar la mezcla de modernidad y tradición que Alejandro y Camila habían logrado crear. El éxito de los eventos no solo ayudó a renovar la imagen de la bodega, sino que también trajo consigo una nueva oleada de turistas a Granada, interesados no solo en el vino, sino en la experiencia cultural completa que la Alhambra les ofrecía. Alejandro y Camila trabajaban codo a codo, y aunque había días agotadores, sabían encontrar momentos para ellos. Momentos donde podían relajarse y disfrutar de lo que habían construido juntos, lejos de las presiones que habían marcado el inicio de su relación. Una noche, tras un evento particularmente exitoso que combinaba una cata de vinos con un espectáculo de flamenco, Alejandro y Camila se encontraron de nuevo en el mirador de la bodega. El mismo lugar donde tantas veces habían hablado de sus sueños y temores. «Mira lo que hemos logrado, Camila», dijo Alejandro, rodeándola con el brazo mientras ambos miraban las luces de Granada brillando a lo lejos. «Todo esto no hubiera sido posible sin ti. Has traído un alma nueva a esta bodega, y estoy orgulloso de cada cosa que hemos hecho juntos». Camila lo miró y sonrió, sintiendo una felicidad que nunca había imaginado posible cuando todo parecía perdido. «Y yo estoy orgullosa de ti, Alejandro. Por luchar por tus ideas, por no rendirte, y por hacerme sentir que este lugar también es mi hogar». La culminación de todo el esfuerzo, la pasión y las luchas que Alejandro y Camila habían enfrentado juntos llegó durante el Festival de San Juan en Granada, una celebración que llenaba la ciudad de vida, colores y música. Las calles se engalanaron con luces festivas, guirnaldas colgaban de los balcones, y el aire se llenaba del aroma de la comida típica y del eco de las guitarras flamencas que marcaban el ritmo de la noche. Era una noche especial, no solo para la ciudad, sino también para la Alhambra, que había organizado uno de los eventos principales del festival, una gran fiesta en los jardines de la bodega, donde la cultura, la tradición y la innovación se entrelazaban para celebrar todo lo que habían logrado. Alejandro y Camila se movían entre los invitados, compartiendo risas y agradeciendo a todos aquellos que habían creído en ellos y en su visión para la bodega. Los empleados, los socios y los visitantes se sumaban al ambiente de alegría y orgullo, brindando por el éxito de los eventos culturales que ahora eran un sello distintivo de la Alhambra. Pero a medida que avanzaba la noche, los ojos de Alejandro buscaban siempre a Camila, quien se movía con una gracia tranquila, irradiando felicidad. Sabía que todo ese éxito no habría sido posible sin ella. La música flamenca llenó el aire, y los bailarines se reunieron en el centro del jardín, creando un círculo de energía vibrante que invitaba a todos a unirse. Alejandro, que no había bailado en público desde hacía años, se acercó a Camila y le extendió la mano, una sonrisa traviesa asomando en sus labios. «¿Bailas conmigo, señorita?», preguntó, haciendo una pequeña reverencia cómica que hizo que Camila soltara una carcajada. «Pensé que nunca lo pedirías, señor Alejandro», respondió ella, tomando su mano con firmeza, y ambos se dirigieron al centro del círculo. Al unirse a la danza, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Alejandro y Camila se dejaron llevar por el ritmo apasionado del flamenco, moviéndose al compás de la música, rodeados por el aplauso y los vítores de los presentes. Bailaron con una libertad y alegría que hablaba de todo lo que habían superado juntos, y en sus miradas había una promesa silenciosa de seguir adelante, sin importar los desafíos que pudieran surgir.
El cielo nocturno comenzó a iluminarse con fuegos artificiales que explotaban en colores brillantes sobre la Alhambra, creando un espectáculo que reflejaba la intensidad de la pasión que los había unido. Las luces de los fuegos se reflejaban en los ojos de Camila mientras miraba a Alejandro, sus rostros iluminados por destellos de rojo, azul y dorado. «Mira qué hermoso, Alejandro. Nunca imaginé que estaríamos aquí, celebrando así, después de todo lo que ha pasado», dijo ella, con una voz suave y llena de emoción. Alejandro la acercó más a él, y sin dejar de mirarla, respondió, «Es hermoso, pero nada se compara a lo que siento cuando estoy contigo. Hemos pasado por tanto, y aún así estamos aquí, juntos, más fuertes que nunca. Eso es lo que realmente importa». Camila sonrió, sus ojos brillando tanto como las estrellas sobre ellos. Se sentía completa, como si finalmente todo encajara. «Y seguiremos estando juntos, Alejandro. Porque hemos demostrado que podemos enfrentar cualquier cosa, y porque este es solo el principio de algo aún más grande». La música bajó de intensidad, y los dos se quedaron allí, de pie bajo el cielo iluminado, rodeados por el murmullo de la gente y las luces del festival. Alejandro tomó las manos de Camila y las levantó, besándolas suavemente. «Entonces brindemos por eso, por todo lo que hemos logrado y por todo lo que nos espera», dijo él, con una sonrisa que no podía ocultar su felicidad. «Gracias por estar a mi lado, por creer en mí y en nosotros». Camila lo besó, un beso largo y lleno de ternura, que sellaba todas las promesas que se habían hecho. Al separarse, se quedaron abrazados, mirando el cielo andaluz que seguía brillando con nuevos fuegos artificiales, y sintieron que ese momento, esa pequeña eternidad, les pertenecía solo a ellos. La noche continuó, y la fiesta en la Alhambra se prolongó hasta las primeras horas de la mañana. Pero para Alejandro y Camila, ese instante fue el clímax de una historia que había comenzado con incertidumbre, había pasado por desafíos, y ahora se transformaba en una celebración del amor, la resiliencia y el éxito. Sabían que, aunque el camino no siempre sería fácil, tenían la fuerza y la confianza para enfrentarlo juntos, con el mismo espíritu que los había guiado hasta allí. Mientras caminaban de regreso hacia la bodega, de la mano y con los ecos de la música aún resonando en el aire, Alejandro se detuvo para mirar a Camila una vez más. «Camila, esta bodega es nuestra, pero más que eso, quiero que mi vida también sea tuya. Quiero compartir todo contigo, cada día, cada momento. ¿Te quedas conmigo para siempre?». Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas de alegría, y asintió con firmeza. «Siempre, Alejandro. Siempre». Y así, bajo el cielo andaluz, rodeados por la magia de Granada, su historia encontró una conclusión perfecta, con la promesa de un futuro brillante y lleno de amor. La Alhambra, testigo de tantas historias, ahora guardaba la suya, una historia que resonaría en el tiempo como un testimonio de pasión, valentía y amor verdadero. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.